Buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniela Alejandra Abril, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de noveno semestre y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema bastante importante que son las zanjas residuales de la asignatura Aguas Residuales. Algo importante que debemos tener en cuenta antes de hablar de las zanjas residuales, vamos a hablar de las aguas residuales, los principales tipos de aguas residuales y por qué es importante tratar el agua residual. Después de esto, pues sí vamos a hablar de las zanjas de oxidación y de las zanjas filtrantes. Bueno, primero que todo, las aguas residuales se ha venido desencadenando una gran problemática. Y es que según la UNESCO en el 2017 nos dice que el 80% de las aguas residuales que retornan al ecosistema sin ser tratadas o están retornando sin ser tratadas ni reutilizadas. Siendo esto pues uno de los grandes desafíos del agua. Las aguas residuales son cualquier tipo pues de agua cuya calidad está afectada pues negativamente, ¿sí? Entonces acá pues es donde se tiene que tener en cuenta que se trata de un agua que no tiene como un valor inmediato para el fin que se está utilizando, ¿sí? Existen diferentes tipos de aguas residuales en donde pues conocemos las aguas residuales urbanas, las aguas residuales domésticas y por último tenemos las aguas residuales industriales. Bueno, esta es una pregunta bastante importante y que todo el mundo debería tener en cuenta porque muchas veces pensamos que el agua residual no puede ser no puede ser tratada adecuadamente o por qué tratar el agua residual si tenemos más agua, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que las aguas residuales tienen un doble valor. Además de esto, pues de los beneficios medioambientales y para la salud puede ofrecer beneficios económicos. Esto solamente al reutilizarla en distintos sectores. Y es que debemos tener en cuenta que en este sentido estamos dando como que no nos importa este tipo de aguas residuales, pero más adelante se va a ver, va a ser uno de los sectores que más se va a mover. ¿Por qué? Porque ya no se debe considerar a las aguas residuales como un residuo, sino más bien se debe tener en cuenta como un recurso. Esto pues es un principio fundamental de la economía circular. Un sistema económico que tiene como objeto, primero, minimizar los residuos, aprovechar al máximo los recursos a medida que, y esto se tiene que tener en cuenta, que a medida que las ciudades sigan creciendo en el futuro, deberá aplicarse estrategias para el desarrollo urbano que pues ayuden a minimizar el consumo de los recursos y que centren como también la recuperación de acuerdo con los principios que son denominados en la economía circular. Bueno, después de esto vamos a empezar a hablar sobre las zanjas de oxidación. Las zanjas de oxidación es un proceso de lodos activados del tipo de aireación extendida que usa canal cerrado con dos curvas para la aireación y mezcla. La planta típica de una zanja de oxidación se debe tener en cuenta que no incluye la sedimentación primaria y utiliza un solo canal concéntrico y un sedimentador secundario. Bueno, de los inicios de las zanjas de oxidación, se debe tener en cuenta que se desarrolló en Password, la desarrolló Password en 1953 en Holanda y 2 años después se puso en operación como el primer prototipo, ¿sí? El objetivo principal de su desarrollo primero fue promover un método de tratamiento de aguas residuales de costo mínimo e inicialmente los rotores se instalaron en zanjas excavadas en tierra, ¿sí? Las primeras zanjas de oxidación en Estados Unidos se construyeron pues a comienzos de la década de los 60, principalmente para el tratamiento de flujos de hasta 1.8 metros cúbicos por segundo. También tenemos que tener en cuenta que estos estudios hechos por la EPA en el año 1978 indicaron que las zanjas de oxidación tienen costos anuales que generan una operación inferiores a los otros procesos biológicos. En este rango podemos decir que de 4 a 440 litros por segundo. En general, las zanjas de oxidación pues, pueden ser una alternativa económica en poblaciones medianas. Esto puede ser de 1,000 a 60,000 habitantes. Esto pues se hace
hace que dispongan de suministro eléctrico, o sea que deben tener suministro eléctrico confiable y donde la disponibilidad de terreno es escasa y su costo es alto. Acá podemos ver el sistema, la planta de tratamiento de zanjas de oxidación, en donde pues ingresa el agua residual, ingresa por las rejillas. Acá encontramos las zanjas de oxidación, en donde tenemos el rotor de aireación. Después pues seguimos por el sedimentador secundario y por último el tanque de contacto. Ahí pues quedan los lechos de secado y queda la recirculación de los lodos. Acá se tiene que tener en cuenta que parte esencial pues de este sistema es el canal de aireación provisto, ¿sí? Que es el rotor de aireación. Algo también que se tiene que tener en cuenta es que este rotor tiene dos funciones. Primero, la aireación y segundo, promover la velocidad del mezclado en el canal. También se tiene que tener en cuenta que los dos modelos de rotores utilizados con mayor frecuencia son los cepillos y los de tipo jaula. La velocidad del líquido es de orden, se puede ser de 3 metros por segundo. La mezcla de agua pasa repetidamente por el rotor de aireación a intervalos cortos. Acá pues los rotores tienen normalmente un diámetro de aproximadamente 75 centímetros, giran a 75 revoluciones por minuto con una profundidad de inmersión de 15 centímetros y también la capacidad de oxigenación de órdenes de 3 kilogramos de oxígeno por hora. Bueno, después de esto seguimos y debemos tener en cuenta que en general las zanjas se revisten de concreto, que pues o de otro material apropiado pues para prevenir la erosión de la infiltración. También los aireadores pueden instalarse fijos o también se pueden instalar de forma flotante sobre uno o más sitios a lo largo del canal para suministrar pues suficiente velocidad dentro de la zanja. Generalmente mayor de 0.30 metros sobre segundos, así como para mantener el nivel de oxígeno disuelto requerido y los sólidos de licor mezclados en suspensión. Acá pues se debe tener en cuenta que los canales de aireación tienen profundidades de 1.2 y 1.8 metros con paredes laterales. Acá en esta parte pues que es de 45, deben ser de 45 grados. Sin embargo, se construyen también canales más profundos de 3 a 4 metros. Se tiene que tener en cuenta que la mayoría de los cepillos operan a una velocidad de 60 a 110 revoluciones por minuto con sumergencia de 5 a 30 centímetros. Generalmente pues estas se instalan los dos aireadores, también como mínimo, esto pues se hace como para asegurar la aireación permanente del mezclado. Se tiene que tener en cuenta la salida hacia el sedimentador, que puede ser una caja con una compuerta de madera que permita pues variar el nivel de agua en la zanja y también pues ajustar la sumergencia de las paletas del cepillo de aireación. Acá en esta parte pues la zanja de oxidación adecuadamente diseñada y operada provee remoción promedio de DBO y sólidos suspendidos totales mayores del 85% por aguas residuales municipales. También tiene la capacidad pues de efectuar un nivel alto de nitrificación por el tiempo de retención prolongado, que son 24 horas, y también contar con edades de lodos mayores de 10 días. Acá en esta parte, las zanjas de oxidación también se han utilizado para remover nitrógeno mediante la producción de zonas aerobias y anóxicas dentro del canal, controlando pues también la tasa de transferencia de oxígeno para que el mezclado se agote en una porción del canal de aireación. Se tiene que tener en cuenta que la fuente de carbono para la desnitrificación en la zona anóxica se provee en estos casos alimentando primero el residuo crudo al canal, aguas arriba del inicio de la zona anoréxica,
con una operación cuidadosa. Acá se tiene que tener en cuenta esto porque acá se pueden lograr remociones de nitrógeno del 80%. Bueno, acá en las ventajas, pues debemos tener en cuenta que las principales ventajas de las zanjas de oxidación es su capacidad de lograr los objetivos de remoción de los contaminantes con requerimientos operacionales. Entonces, reducidos y así pues con bajos costos también porque eso pues fue su finalidad también de que fuera de bajos costos de operación y también de su mantenimiento. Algunas pues, de las ventajas específicas de las zanjas de oxidación incluyen, pues la primera, un nivel mayor de confiabilidad y desempeño con relación a otros procesos biológicos, debido a que el nivel constante de agua y la descarga continua reduce pues la tasa de rebose del vertedero y también pues eliminan la sobrecarga periódica de influentes que son pues comunes en otros procesos biológicos tales como los reactores secuenciales en tandas. También se tiene que tener en cuenta otra ventaja es el tiempo extendido de retención hidráulica. Entonces, acá se tiene que tener en cuenta esto y también la mezcla completa ayudan a minimizar el impacto de cargas contaminantes pues extremadamente altas o también sobrecargas hidráulicas. También producen menos lodos que otros sistemas biológicos debido a la extensa actividad biológica durante el proceso de lodos activados. Y por último, la eficiencia de operación en cuanto al uso de energía da como resultado la reducción de consumo de electricidad en relación con otros procesos biológicos de tratamiento. ¿Qué desventajas puede tener estas zanjas de oxidación? La primera es las concentraciones de sólidos suspendidos en el efluente son relativamente altas en comparación con otras modificaciones del proceso de lodos activados. También pues requiere una superficie de terreno más grande que otras opciones de tratamiento con lodos activados. Esto puede ser muy costoso, restringiendo pues la factibilidad de una de las zanjas de oxidación en áreas urbanas, suburbanas y pues otras áreas en donde el costo de la adquisición de terrenos es relativamente alto. El desempeño. Bueno, dado que se trata pues de procesos de tratamiento secundario de efectividad, pues han demostrado que estos procesos de zanjas de oxidación son de fácil adaptación para la nitrificación y también para la desnitrificación. Como parte de estudio también en esto, en la evaluación de zanjas de oxidación para remoción de nutrientes, según la EPA, se recolectaron datos de 17 plantas con zanjas de oxidación. El promedio de diseño de estas plantas se encontraban entre 378 y 45,425 metros cúbicos. Acá entonces acá se tuvo en cuenta también el desempeño promedio de esas plantas, resumiendo en esta tabla, en donde en esta tabla señala las zanjas de oxidación, lo que logra. Entonces, ¿qué logra este? Este es un estudio de una de las plantas, de las 17 plantas. Entonces, acá se logró que la remoción mayor del 90% del DBO y además los sólidos suspendidos y el nitrógeno. Acá también, pues de la misma manera, se tiene en cuenta que pues reportaron una remoción de nitrógeno mayor al 90% para los procesos de zanjas de oxidación. Bueno, continuamos con las zanjas filtrantes. Las zanjas filtrantes de infiltración son, como su nombre pues bien lo indica, es una excavación de terreno que se lleva a cabo en forma de canal, en donde lo que se hace es sitúan diferentes tipos de niveles de terreno. Acá, pues la aplicación del suelo, en el suelo, pues es una función, acá se tiene que tener en cuenta que su textura y permeabilidad, que actúa como un filtro biológico, donde se desarrollan fenómenos químicos, físicos y bioquímicos sobre las aguas vertidas.
¿Cómo funcionan las zanjas de infiltración? Se utiliza también para el saneamiento de viviendas particulares situadas en parcelas, lejos de una red de alcantarillado y por lo tanto con la necesidad de instalar y comprar fosas sépticas. En este caso, las aguas residuales, una vez han pasado por la fosa séptica, llegan a las zanjas de filtración donde se lleva a cabo un proceso de depuración final de un modo natural. Usos típicos de las zanjas filtrantes. Las zanjas filtrantes tienen como pues diferentes usos, entre ellos destacamos pues la recarga de acuíferos, gracias a las filtraciones de agua lluvia, evita la erosión del suelo, saneamiento de viviendas con fosas sépticas. Estos son los usos más comunes, pero pues también ocasionalmente se pueden hacer zanjas para otros usos más concretos, dependiendo pues de las necesidades del terreno o del particular que lo realice. Antes de hacer las zanjas filtrantes hay que hacer un ensayo de infiltración. Este pues se hace para ver cómo está el suelo y si este puede hacer la infiltración. Entonces, para diseñar adecuadamente estos sistemas es necesario pues realizar ciertos ensayos para determinar la capacidad de infiltración del suelo. Teniendo en cuenta la tasa de infiltración, permite pues determinar si la viabilidad de la aplicación de este tipo de tratamiento en cada situación. Se tiene en cuenta también que para su determinación se practica un orificio en el terreno. Esto pues generalmente de forma cuadrada, como lo podemos ver en la imagen, de 30 por 30 centímetros y con una profundidad que debe ser superior a 30 centímetros. Siendo lo ideal, aunque no siempre pues es factible, que el fondo pues de este orificio coincida con el fondo de las tuberías de drenaje que se van a implementar en las zanjas. Acá podemos ver la vista superior y la sección de una trinchera, pues acá en esta situación lo que podemos ver es que por debajo las zanjas filtrantes se encuentran por debajo de 1 metro de superficie del terreno. Se procederá a la excavación de una trinchera en la que se ubicará en el orificio. Esto, trinchera, es con unas dimensiones de 0.8 por 0.8 por 4 metros. ¿Esto para qué? Esto se hace para que esto permita que una persona pueda agacharse para la toma de datos y el orificio se dispondrá para los extremos de las trincheras, pues que tendrán esta profundidad de unos 0.5 metros. Acá pues se tiene que tener en cuenta que puesto que cuando las zanjas de filtrantes se encuentren en operación, el terreno va a operar en condiciones de saturación. Se hace necesario unos ensayos de infiltración que reproduzcan estas condiciones. Para ello es recomendable que los edificios se perforen la tarde anterior para minimizar las pérdidas. Después de esto, al día siguiente, en sus primeras horas para minimizar los efectos de la evaporación, se inicia con la toma de datos. Para ello, pues, se necesita como que en la parte superior del orificio se coloque como una referencia que permita pues la medida de la lámina de agua. También tienen que tener en cuenta que se comienza añadiendo agua al orificio hasta un nivel dado. Después de esto, como mínimo, se debe quedar unos 15 centímetros por encima de la capa de grava dispuesta en el fondo. Al inicio de cada ciclo de lectura, el nivel de lámina de agua medirá con la ayuda de la referencia establecida. Durante un periodo de 4 horas y intervalos de 30 minutos se procederá pues a determinar la altura de la lámina de agua en el orificio, respondiendo pues al agua si fuese necesario. Acá pues se hace esta tabla. Esta tabla pues es la recogida de datos del ensayo para determinar la tasa de infiltración, en donde se tiene en cuenta la hora de inicio, la hora de finalización, la altura inicial, la altura final y las diferencias de altura. Se recomienda pues calcular el valor medio de todas las mediciones realizadas en el transcurso de las 4 horas de duración de la prueba y comparar este valor
con lo obtenido en el último ensayo, sí se diesen pues diferentes diferencias significativas. Acá pues también se tiene que tener en cuenta tipos de suelos, tasas de infiltración y tasas de aplicación según la EPA. Entonces los resultados obtenidos de la tasa de infiltración son indicativos de la textura de suelo y ahí permite determinar la tasa de aplicación al terreno de las aguas residuales a tratar de acuerdo pues a esta tabla. El diseño de dichas zanjas depende pues de la forma y el tamaño del área disponible, de la capacidad requerida de la topografía del terreno y de la tasa de infiltración del subsuelo. Esto pues son los usos más comunes y pues acá se tiene en cuenta el área disponible, la capacidad hidráulica, la topografía, que es lo que se hizo anteriormente para tener en cuenta después en el diseño. En el complejo ecosistema, pues acá se tiene en cuenta el suelo, el agua y las plantas. Tiene lugar una serie pues de procesos físicos, químicos y biológicos, mediante lo que es posible eliminar un gran número de contaminantes presentes en las aguas residuales urbanas. Acá pues este es un mecanismo de eliminación de contaminantes para la aplicación del terreno. También acá se observa pues que las aguas a tratar pasan previamente por una etapa de tratamiento primario, generalmente la fosa séptica y el tanque séptico. Acá pues vemos el esquema de funcionamiento de las zanjas filtrantes. En la etapa de construcción de las zanjas se tiene en cuenta que las siguientes recomendaciones. Entonces la profundidad de las zanjas, acá la profundidad es de 0,6 metros. La separación desde el fondo de la zanja hasta el nivel freático en el tiempo de lluvia será como mínimo de 1,2 metros. La anchura de las zanjas será de 0,6 metros. La separación entre cada zanja será de 1,8 metros, medida entre los ejes de las tuberías de drenaje. También se tendrá en cuenta el número mínimo de las zanjas, serán de 2. Las tuberías de drenaje tendrán un diámetro de 4. La tubería de drenaje debe ir perforada con 2 líneas paralelas de orificios en la parte inferior de un cuarto de pulgada cada 20 centímetros. También se tienen que tener en cuenta que la tubería de drenaje irá embutida en una capa de grava de tamaño de 20 a 32 metros. Esto pues dejando por encima de la tubería un espesor de grava de 5 centímetros y 15 centímetros por debajo de la misma. En este caso también por ejemplo, que en el caso que haya árboles o más de a menos de 3 metros de distancia, el espesor pues de grava bajo la tubería de drenaje será de 30 centímetros por encima de la capa de grava, que pues se extenderá una capa de tierra vegetal de unos 30 centímetros. ¿Cuáles son las ventajas? Como todo, las zanjas filtrantes pues pueden ocasionarnos grandes beneficios, aunque pues también tiene unos ciertos inconvenientes, sobre todo si no se crean correctamente o no se llevan a cabo un mantenimiento adecuado de las mismas. Por ejemplo, vamos a concentrarnos en unas zanjas utilizadas para el saneamiento de aguas residuales. Entonces se tienen que tener en cuenta primero hacer el ensayo para ver cómo se adapta este tipo de terreno a este tipo de zanjas y qué capacidad tiene, ¿sí? Entonces se tiene que tener en cuenta en las ventajas que se realiza rápidamente, también se realizan fácil y sin necesidad de maquinaria muy pesada. También el costo es muy bajo, el de mantenimiento. Contribuye al cuidado del medio ambiente, ya que no requiere pues consumo energético, evita el contacto directo de humanos con las propias aguas residuales y también pues se tiene que tener en cuenta que facilita la depuración de las mismas. ¿Cuáles son las desventajas? Se requiere una superficie libre donde poder ejecutarla. Dicha superficie depende de la cantidad de agua
a infiltrar y también depende de la capacidad de drenaje del terreno donde se utiliza. Acá pues vemos como la construcción, el paso a paso de cómo hacer unas zanjas de infiltración. Entonces en el primero se va a usar como primero una fosa séptica casera, que se va a cavar una zanja de 1 metro de profundidad, 1 metro de ancho por 10 metros de 10 por 20 metros de longitud. Después de esto se debe colocar un geotextil en la misma, pues esto para evitar que entre tierra o la raíz de las zanjas. Después de esto se debe llenar de grava gorda hasta el tubo de salida de la fosa. Se debe colocar un tubo ranurado de drenaje sobre la grava a lo largo de la misma. En la quinta imagen se ve que en este tubo se debe quedar abierto al final y con una ligera inclinación se debe tapar la zanja con grava hasta cubrir el tubo. Y por último, finalmente, pues se debe cerrar las zanjas de tela y cubrirla con arena o con tierra para pues poder pasar por encima de ellas sin peligro para nadie y pues de manera que esto se vea más estético a la vista. Bueno, y por último, en las conclusiones, pues se debe tener en cuenta que estos dos tratamientos que se le hacen al agua o con las zanjas de oxidación o las zanjas filtrantes son procesos que se hacen con bajo costo y además de esto, pues son una gran herramienta para la reutilización de estas aguas residuales. Pues una vez tratadas, las aguas residuales pueden utilizarse pues para reemplazar el agua dulce para riego, procesos industriales o también para fines recreativos. Esto pues también puede usarse para mantener el flujo ambiental y también para los productos derivados de su tratamiento pueden generar energías y nutrientes. Entonces son alternativas bastante importantes que debemos tener en cuenta y que debemos conocer, ya que pues como lo dije anteriormente a la hora de explicar por qué tratar el agua, creo que no es el agua no es un residuo, las aguas residuales ya no son un residuo, las aguas residuales es un recurso que debemos aprovecharlo y que no debemos esperar a que haya una problemática mayor, sino que debemos empezar a actuar desde ya y empezar a ver estos tipos de tratamientos, por ejemplo, estos de tratamiento biológico, que son bastante interesantes y que son bastante importantes, y pues todo con el fin de generar un desarrollo sostenible, en donde pues nos veamos beneficiados todos y pues que después no se vean consecuencias significativas en impactos significativos en nuestro medio ambiente, ¿sí? Entonces es una gran alternativa, espero que les haya servido y pues nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.